se movió para la campaña de Rafael Correa fue harta. Que fueron 2 veces que dieron plata. Primero $200.000 y después $300.000. Un paquete grande así. Conocí a un señor llamado Julio Luna, a la cual lo tuve como 3 días en la casa. No he ido en mi vida, digamos, a la frontera norte. O sea, nunca he ido en mi vida. No, ninguna. Me causa, digamos, gracia. A él le mandaron una plata que la recibió en mi casa. Ni un solo dólar. 500. Ayuda en dólares a la campaña de Correa y posteriores conversaciones con sus emisarios, incluidos algunos acuerdos según documentos en poder de todos nosotros. Son revelaciones verdaderamente sensacionales sobre orígenes de fondo de campaña del presidente del Ecuador, Rafael Correa, que busca la reelección. Hoy se encuentra en Italia, reuniéndose con la comunidad ecuatoriana en la bota italiana. Y tenemos precisamente en este segmento a importantes personalidades de las comunicaciones del Ecuador. Está con nosotros Diego Guillén, periodista experto en temas latinoamericanos. Muchas gracias, Diego, por estar con nosotros. Está con nosotros Santiago Villa, quien es el director del documental Rafael Correa, Retrato de un Padre de la Patria. Gracias, Santiago, por estar con nosotros. Y una figura muy conocida en nuestra comunidad, Emilio Palacio, colega periodista. Muchas gracias, Emilio, exdirector, como ustedes saben, de opinión del diario ecuatoriano El Universo. El hombre perseguido por Rafael Correa estuvo aquí cuando era perseguido sin asilo político. Gracias a Dios ya tienes asilo político aquí en Miami. Bienvenido. Muchas gracias. Santiago, ¿qué te lleva a hacer este documental sobre la parte, los esqueletos, como se dice en los Estados Unidos, que tiene Correa en el closet? Pues principalmente lo que le sucedió a Emilio Palacio. Después de que él publica esta columna y en este ataque contra el Universo, comienzo a mirar en Ecuador qué hay que no haya salido por fuera de Ecuador. Y además hay este testimonio de alias Chorizo, que es quien nos vimos justo ahora en cámara. Alexander Duque. Exacto, Alexander Este Duque. era un miembro de las FARC. Él era un miembro de las FARC. Él es quien da las coordenadas de la ubicación del campamento de Don Raúl Reyes para que sea bombardeado. Y luego, él le quita esa recompensa y él sale a denunciar que le robaron la recompensa. Y además denuncia toda la financiación de la campaña de Correa. Entonces estos dos hilos paralelos, lo que le ha sucedido a Emilio, lo que sucede en la prensa, con la prensa ecuatoriana, y la situación con las FARC, la financiación, es lo que lleva. Diego Guillén, ¿cómo es posible que el presidente Correa se quiera postular, se quiera perpetuar en el poder al estilo Chávez, al estilo Evo Morales, Daniel Ortega en Nicaragua, con todos estos elementos que lo ligan a financiamientos de campaña de dinero sucio del narcotráfico? ¿Lo sabe eso el pueblo ecuatoriano? No, el pueblo ecuatoriano no tiene ni la más mínima idea y el hecho de que él quiera volver a postularse pues es inaudito, es completamente inaudito. En Ecuador no hay ya libertad de expresión. Los acontecimientos que se han desarrollado desde que él es presidente, no solamente esta financiación de las FARC, sino lo que eso ha conllevado, por ejemplo el episodio del 30S, ha llevado a que los medios ya por miedo, porque saben que además el presidente les exige que publiquen lo que él quiera y si no hacen eso los demanda y gana siempre los pleitos porque domina la rama judicial del poder público. ¿No hay separación de poderes en Ecuador? Yo realmente no creo que haya en este momento una separación real de poderes en el Ecuador. Está visto que el presidente, por ejemplo, en el caso del Universo, él demandó al periódico y el juez que falló a su favor no redactó la sentencia, la redactó el abogado del presidente. Y hay pruebas científicas logradas en el documental que demuestran que el presidente maneja a la rama judicial del poder público. Este documental, que tiene 1 hora, y lo anunciamos, se va a pasar de forma íntegra, sin quitarle ni ponerle nada, el viernes 23 de noviembre de este mes, o sea, el próximo viernes. Antes de escuchar a Emilio Palacios, vamos a ver otro fragmento de otro avance de este documental. Por ejemplo, no se reestructuró el registro civil, a pesar de que había evidencia de que se celulaba en el campamento de Angostura, puesto que en ese campamento, luego del bombardeo, se encontraron los cartelones que el registro civil utilizaba para fotografiar los celulados. Y además se pudo comprobar que era posible con $20 o hasta con 10 obtener una cédula ecuatoriana en la zona fronteriza colombo-ecuatoriana. Yo no quiero decir que todos los colombianos que ingresen a mi país son miembros de las FARC, no digo eso.
Pero ¿quién me asegura a mí que en esa cedulación, siendo un miembro de las FARC, el que está cedulando, me vengan a entrar acá cantidad de gente? Emilio Palacio, esta es otra grave denuncia. Lo que quieren decir en este documental, lo que revela el documental, es que se estaba cedulando a miembros de la FARC para que votaran por Rafael Correa en Ecuador. Se les estaba entregando carnet para libre tránsito dentro del país, entregados esos carnets por gente vinculada a las FARC, directamente vinculada a la FARC. Las entregas de las cédulas eran clandestinas, son clandestinas, todavía existen, son secretas, no eran tan abiertas, pero en realidad no se las necesitaba, porque el carnet del refugiado, al tener el respaldo de las Naciones Unidas, te permite moverte libremente dentro del Ecuador. El presidente Correa dio unas declaraciones hace pocos días de que había una gran conspiración para dar un golpe, para evitar que él continuara en el poder, que formaba parte de toda una conspiración internacional. ¿A qué se refería? Bueno, el único golpe que hay en el Ecuador es el que dio Rafael Correa contra la democracia en el país. Hace un momento tú preguntabas si hay división de poderes en el Ecuador. Bueno, el secretario, el directivo máximo del partido de gobierno, Galo Mora, acaba de decir que la división de poderes es un concepto burgués caduco, que ningún país del mundo se ha pronunciado a favor de ese concepto y por tanto hay que derogarlo, olvidándose de que la constitución que ellos redactaron la sometieron a un referéndum donde al menos en teoría consta la división de poderes. Como decía bien Guillén, eso ha sido completamente anulado. Correa tiene garantizado el poder, pero no lo va a continuar porque tenga los votos, lo va a continuar porque tiene el fraude asegurado. El fraude asegurado, como sucedió en Venezuela, según muchos venezolanos. De manera evidente para todos. Vamos a ver otra parte de este importante documental que, como les decíamos, vamos a tenerlo in extenso el viernes 23 de este mes aquí en este programa. Yo le anuncié al país que estábamos en riesgo de convertirnos en una narcodemocracia. Y la certeza de que eso era válido la ha dado el tiempo. Ha pasado más de un año del informe y ya no se capturan kilos, se capturan toneladas. Ya no se establecen solamente pequeñas circunstancias de tránsito, sino que tenemos hallazgos de submarinos al norte y al sur. Los laboratorios, los robos de gasolina blanca como parte del procesamiento, los misterios en los volúmenes de cemento que circulan en la frontera norte, el lavado de activos que también es evidente en el Ecuador y no se dice nada ni se hace nada sobre el asunto, al menos que se sepa. Santiago Villa, ¿qué otros elementos importantes tiene el documental de denuncia de lo que está pasando, de los esqueletos de Rafael Correa? Mira, hay uno que quiero comentar. No sale en el documental porque sucedió hace pocos días, pero es muy importante. Hace poco hablé con un miembro de las FARC que está preso, puedo comunicarme con él, y él asegura que los $500,000 que se pagaron, que menciona Alexander Duque en el documental, fueron para eliminarla, o sea, sacar la base de Manta, la de Estados Unidos, de Ecuador. Y desde que salió la base de Manta de Ecuador, el narcotráfico en Ecuador se ha disparado. Esa es una denuncia que quiero hacer aquí, porque no ha salido hasta ahora. Y fuera de esto, el documental hace otra denuncia muy importante y es el ex jefe de seguridad de la esposa del presidente, porque es un capitán Peña Herrera. Él fue despedido en circunstancias que nunca ha podido aclarar el presidente. Él era el guardaespaldas de la esposa y de los hijos. Y en 2 ocasiones se salvó milagrosamente de fallecer en un paracaídas. Bueno, la primera vez que sale el documental, el video, lo salvan en 3.000 metros de altura, le abren el paracaídas. Y en la segunda vez va a comprar unas gaseosas, está en la fila de personas que van a montar en paracaídas. Alguien más lo reemplaza y el paracaídas de esa persona no se abre. Bueno. Qué cosa tan horrible. Diego Guillén, ¿por qué no hay manifestaciones populares? ¿Por qué la gente no se ha tirado a la calle en Ecuador para protestar contra ese gobierno? Yo eso no lo he podido entender. Yo tuve la oportunidad de vivir en el Ecuador y vi cómo los ecuatorianos se manifestaron en masa en contra del gobierno del presidente Bucaram. Vi cómo lo hicieron contra el régimen del presidente Magual y así sucesivamente. Ellos tienen una historia muy interesante en términos de protestar cuando el gobierno no les gusta. Contra Lucio Gutiérrez también, que inscribió su candidatura hace algunas horas. Pero Rafael Correa logró lo que no ha logrado ningún presidente en la última década y es evitar que se le levante el pueblo.
Emilio, no por cuestiones de edad, sino de veteranía, de ejercicio. ¿Por qué? La misma pregunta. ¿Por qué no ha habido manifestaciones masivas? Y de edad también, ¿por qué negarlo? Bueno, porque dispara, el ejército dispara. Rafael Correa... ¿Tiene el control del ejército Rafael Correa? Bueno, el gasto en armamentos del Ecuador en términos de porcentaje del PIB es en este momento uno de los más altos de América Latina. Te repito, no como valor total, sino como porcentaje del PIB, que es como hay que medirlo. Y eso pues son comisiones por cada compra de armamento que a los generales les agrada muchísimo, es algo que se llevan al bolsillo y cada vez que hay alguna manifestación de descontento, Rafael Correa decreta el estado de emergencia, violando la Constitución, y ordena disparar, según las organizaciones indígenas, porque esto es importante decirlo, la izquierda y los movimientos sociales han roto con el gobierno, no es como Venezuela u otros países similares, acá la izquierda ya está contra el gobierno absolutamente, denuncian que hay 180 dirigentes indígenas acusados de terrorismo en el Ecuador. Déjame decirte una cosa, yo quiero felicitar a los dos colegas por el documental, lo acabo de ver hace poco, han hecho un trabajo extraordinario. Mucho de lo que dice ahí nosotros ya lo sabíamos. El aporte que ellos han logrado son las pruebas contundentes donde demuestran lo que ya sabíamos. Básicamente esta cuestión de la penetración de los carteles internacionales de la droga en el Ecuador. No es el problema de que se trafique droga en el Ecuador, siempre hubo droga en el país. El asunto es que ya no son los ecuatorianos los que trafican la droga, sino el cartel de Sinaloa, de México, los paramilitares de Colombia, la mafia de Nigeria está metida en Ecuador. Y todo eso lo vamos a ver en el documental de Santiago Villa. Muchas gracias por venir, por traernos ese documental que lo vamos a pasar, como ya dijimos, de forma íntegra. El próximo viernes 23, 1 hora completa en un programa especial de A Mano Limpia, no solamente para todos los ecuatorianos, sino para los estadounidenses y para todos los latinoamericanos que nos ven en todas partes del mundo, también a través del Internet. Gracias, Diego, por venir esta noche. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Gracias, Santiago. Y ahora algo total.